Hola amigos de Aterrorizados, gracias por acompañarnos una vez más. En esta ocasión seguimos con la segunda parte del video en el cual platicamos un poco sobre la aparición de una virgen que pasó en una colonia de la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero. Así que quédate para que puedas ver estos datos y además de que platicamos también una historia que encontramos y ojalá les guste mucho porque sí tiene que ver mucho sobre la Santa Muerte, demonios y los pactos que uno hace. Así que esperando que lo disfruten, gente hermosa, no olvides seguirnos por nuestras redes sociales y disfruta del video. Fíjate que encontré una historia, un relato, ¿cómo ves? A ver, escuchamos. ¿Ya conocen la de Iguala? ¿Ya platicaron la de Iguala? No, pues, no hemos platicado casi de Iguala, fíjate. Aparte, apareció una apenas hace unos días. No, fíjate, no. Yo pensé que ya la habían comentado. A ver. Te escuchamos. Bueno, se dice que en una calle, más bien en una vivienda localizada en la calle Cedros de la colonia Sirianes 2 en Iguala de la Independencia, pues ahí afirman que se apareció una Virgen de Guadalupe y que supuestamente, según la dueña de la casa, de nombre María Teresa Arriaga Mesa, durante 2 meses la Virgen le habló a su hijo que se llama Luis Emanuel para anunciarle su llegada. Aquí tengo una fotografía de cómo, pues sí, parece la silueta de una virgen. Ajá. Y la señora pues dice que todos los jueves durante 2 meses la Virgen le habló a su hijo y que ella pues no le creyó. Inclusive llegó el momento en que la desesperó tanto que ya pues parecía irracional lo que le decía a su hijo, al grado de que pues un día, afirma, le pegó con el cable. Ok. Dijo que fue hasta que el día 20 de noviembre cuando se le apareció, él le habló y le dijo que no llorara, que todo iba a estar bien y que pues le tocó la cara y vio su imagen. Fue cuando fundió la pared, ¿no? Al menos otras 4 personas también habían recibido milagros de esta aparición, afirman. Pues ahí ya varias personas que llegaron al domicilio. Ajá. Entonces, después de que salió esta información, hubo unos reporteros que entrevistaron al obispo y pues él en las declaraciones que da es que pues tomen mucha cautela, ¿no? Porque hay mucha gente a veces con una cosa que se parezca, pues ya dicen que es un milagro, ¿no? Una aparición. El obispo así lo llama, ¿no? De que tomen con cautela estas supuestas apariciones, pues no todas son ciertas y pues él afirma que se puede tratar de una coincidencia. Ya. Entonces, de hecho tiene su nombre, ¿no? Cuando ves formas como cuando ves figuras en ¿cómo se llama? En las nubes. Pero nada más que ahorita sí no recuerdo cómo es que se les dice. Mira, ahí está. Estamos buscando acá el encendedor. Entonces esto fue apenas. Sí, el 20 de noviembre, pues ¿qué será? Menos de un mes. Exactamente. Ahí no lo había escuchado yo. Hay una imagen. Ahorita te las voy a mostrar. A ver si la puedes compartir ahí en con nuestros amigos que nos están viendo. Sí, y efectivamente, parece ahí la silueta de la Virgen. Ok. Y sí está increíble, ¿no? Porque pues dice la señora que según este relato le tuvo que pegar a su hijo porque ya le estaba pues desesperando de que mamá, me habló la Virgen, mamá, y pues no le creía. Ya. Fíjate cómo se dan las cosas, ¿no? De que al final de cuentas ¿Lo puedes mandar por WhatsApp o en dónde? La tengo ahí en la página. Ok.
A ver, ahorita deja ver si... Es que no la puedo aquí. Pon el teléfono ahí en la cámara. Sí, vamos a ponerla. Está publicado en una página que se llama Revista Imágenes Guerrero. Ah, ok. Para que también la busquen. La busquen, la página tiene muchos datos muy interesantes. Sí, tanto de, bueno, sociales y todo tipo, pero también tiene una parte de curiosidad donde van a poder encontrar todo este tipo de contenido. Es correcto. Ahí pueden checar la nota que está titulada Fieles afirman aparición de Virgen de Guadalupe en Iguala. Así la pueden encontrar ahí. Sí, para los que quieran ver. Y ahí efectivamente pueden ver cómo está en la pared una silueta. Ahorita el Potro ya está buscando la imagen para que puedan verla aquí directamente durante la transmisión. Así es, y nos comenten ustedes que pues algunos que son esotéricos o algunos que son religiosos, si de verdad ustedes consideran que es la imagen de la Virgen de Guadalupe o es una simple mancha que asemeja la figura de la Virgen. Claro. Ok, ahorita el Potro ya en un momento más ya la he estado buscando. Y mientras estoy buscando también la historia que les tengo. Ok, sí, ya la encontré. Voy a pasarlo. Les paso la imagen. Okay. Ahí está, pueden observarla, amigos. Es una silueta en la pared. Y ahí está el niño que asegura le hablaba a la Virgen todos los jueves en la noche. Ya. Ahorita le vamos a poner la otra imagen donde se ve más clara la silueta. Sí, ¿no? Porque ahí se ve como que una parte nada más. ¿Pero la imagen todavía seguirá o ya habrá desaparecido? Esa información tiene una semana que se publicó. Todavía ahí sigue la imagen. Inclusive, te digo, ya le hicieron misa y todo, ¿eh? Oh, ya. Ahí está. Ya se ve más... Ahí está, amigos. Bueno, pueden observar la imagen. Cuerpo completo. Ustedes son quien tienen la última palabra. ¿Es o no es la Virgen de Guadalupe en esta pared? Ok. Pues ahí está apareciendo. Para que ustedes chequen, gente. Se da esta imagen repito, en la colonia Sirianes 2, en la calle Cedros, allá en Iguala. En Iguala, ok. Pues tú, ¿cómo ves, Potro? Pues parece, ¿no? Sí tiene rasgos, ¿no? Porque no es una imagen, incluso tiene esta profundidad la misma imagen de los lados. Pues decir, bueno, es una marca de humedad, pero tendrían que ver la otra parte del lugar. Sí, hay unas cosas, bueno, hay otras cosas que debemos de entender. Hay unas que son por cuestiones de fe, como lo mencionabas hace un momento, y otras, nos van a decir, no, pues es una vil mancha. Coincidencia, ¿no? Coinciden. Parece. Pues sí. Porque la que tú dices, la que comentabas de Jalisco, salían lágrimas. Salían lágrimas. Era muy como sobrenatural, ¿no? Algo increíble. Sí. Y esto pues es más casual, no se puede dar como por coincidencia. Pero lo que sí tú comentas estaba más increíble, ¿no? Pero como decir, aquí es una pared que ya la revocaron. Si fuera nada más humedad, se vería en varios lugares y todo alrededor de la pared, como en la imagen anterior. La pared está es más amplia. Uh-huh. Voy a poner la imagen anterior para que la veamos, donde aparece donde ponen la imagen del niño, donde comparan la imagen con que está al lado la de la Virgen, ¿no? Ajá. Y luego aparte está hasta la parte de arriba en la parte superior de la pared. Ajá.
Sí. O sea, hay una... Bueno, no podemos señalarla ahorita con el puntero, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito más adelante, para que vean que sí se ve que revocaron alrededor, pero ahí si notamos la humedad es uniforme. Sí, lo que es todo esto se ve que lo hicieron por partes, y luego ahí está todavía en obra negra otra parte de la pared. Así es. Pues ahí lo dejamos a consideración del punto de vista de cada uno de ustedes, si ustedes tienen la mejor opinión. Sí. Y respetamos prácticamente toda la creencia de cada uno. Claro que sí. Recuerda que la fe mueve montañas. No, y hace unos días hablábamos también sobre eso, ¿no? Muchos tienen la fuerza de poder levantar a otros y se olvidaron de creer en ellos. Y a veces este tipo de fe, que es algo sencillo, muchos lo toman pero para que cambie su propia vida. ¿Y cuál es el objetivo de una creencia religiosa? Es de que cada día seas mejor persona, ¿no? Y que no conflictúes con todos. Así es. Y si esto sirve para que la familia tenga una mejor estabilidad mental, emocional, pues lo económico llegará por consecuencia. Así es, que ya sabes lo que dicen, no le pidas a Dios dinero, pídele, ¿cómo dicen? Pídele salud. Salud, sabiduría, todas esas cosas. Bueno, pues ahí está la imagen, y para terminar esta noche tenemos un relato que aquí Adelante, Tatay. puede encontrar. Espero que les agrade. Y aquí está. Ya para ir terminando, gente preciosa de esta bonita noche. Y se relata el testimonio de Ana. Basado en sucesos reales, escrito por Ana Lucía García. Antes quiero aclarar que esta historia es entero real. Les pido que me crean y que por favor jamás hagan lo que hice. Pido que no sea editada de ningún modo para dar mi testimonio por entero. Mi historia empieza en la Ciudad de México. Siempre tenía un sueño recurrente donde la muerte me iba persiguiendo. Por más que corría, la muerte con su guadaña me perseguía. Yo solo volteaba y por más que corría, la muerte con un solo paso me alcanzaba. En el momento que me alcanza, despertaba siempre llorando, bañada en sudor, frío, con mucha fiebre. En una litera vieja y con mucho frío, pues donde vivía era la capital, el Distrito Federal. Aún así seguía sudando y gritando muy asustada. Mi madre Luisa llegó y me abrazó. Vivíamos en la parte baja de una casa de 3 pisos, por decirlo así, en el sótano. Mi abuela Raquel solamente se reía de mí y decía que era una niña muy chillona, que no me soportaba. En ese tiempo tenía solamente 5 años, pero jamás podía dormir en casa de mi abuela paterna. Luisa me tomó por los brazos, me calmó y me volvió a dormir en su regazo. Pasó el día y seguía asustada con lo que soñé. Esos sueños eran muy recurrentes y no sabía por qué soñaba con la muerte. Desde que recuerdo siempre fui muy perceptiva. Veía gente muerta y tenía sueños premonitorios a muy corta edad, a tal grado que no podía dormir sola en su cuarto y en las madrugadas me pasaba a la recámara de mis padres. Mi abuela paterna casi no me quería. Ella era de una ciudad donde se realizaba la brujería, específicamente en la ciudad de Veracruz. Pero nadie sabía que Raquel había hecho muchas cosas malas en su vida, y era una bruja mala. No tenía compasión por nadie ni por su familia. Ocasionaba conflictos familiares y hacía que sus hijos le pegaran a sus esposas y la trataran a ella como reina y ellas como sus sirvientas. Pero mi madre no se dejaba y Raquel le hacía la vida imposible por lo mismo. Mi papá siempre golpeaba a mi mamá, pero ella no se dejaba. Decía que había heredado un poco de la brujería de la abuela Raquel. Ya con tanto golpe, decidió un día demandar a mi papá por una golpiza que le ocasionó, pero le otorgó el perdón y regresó con él, con la condición de que se fueran a vivir solos. Así mi familia decidió irse de casa de la abuela, por los problemas que tenían con ella. Nos fuimos a vivir a una casa de adobe, donde el frío penetraba por todos lados. Casi ya no visitaban a Raquel porque se reían mucho de mi mamá, y en cada visita era pleito constante. Para mí los sueños con la muerte seguían, no me explicaba por qué, pero eran muy recurrentes. De ahí mi vida empezó a cambiar. Empezaba a ver cosas que nadie más veía, como bien mencioné anteriormente.
Veía sombras, escuchaba ruidos que nadie más escuchaba, veía que se movían las cosas y las pesadillas seguían y seguían. A pesar de ser una niña, sufría de mucho insomnio. Me daba miedo dormir y que llegara la noche, porque sabía que llegarían las pesadillas. Seguía soñando con la muerte que me perseguía. El tiempo fue pasando hasta que fui creciendo, pero esos dones nunca desaparecieron y ya era común ver cosas que nadie más veía o escuchar cosas que nadie más escuchaba. Decían que estaba loca. Aparte era una niña muy enfermiza y siempre o casi toda mi vida me la pasaba en el hospital. Hasta cuando estaba encamada veía cosas en el hospital y siempre fui una niña sumisa, pues siempre me daba miedo, ya que no era normal para mí ver cosas que nadie más veía. Después del terremoto del 85, donde se destruyó toda la Ciudad de México, el edificio donde trabajaba mi papá quedó destrozado y lo mandaron a provincia. Antonio, mi padre, se fue y estuvo un año mientras mi mamá, mi hermano y yo regresamos a la casa de Raquel, mi maldita abuela. Pero la vida era insoportable, así que mi mamá vendió todas sus cosas, renunció a su trabajo y se fue a la provincia a seguir a mi padre. Al llegar no vivíamos bien, pues carecíamos de muchas cosas, éramos muy pobres. Rentábamos una casa de madera donde siempre salían tarántulas, serpientes, arañas venenosas, etc. Pero no podíamos pagar más a la hora de entrar al kinder. Yo siempre lloraba y no quería ir, pues decía que eso era para niños estúpidos. Como tenía 5 años, me admitieron en la primaria, siempre llevé buenas calificaciones. Al entrar a la secundaria no tuve muchas amigas. No era de buen ver, siempre tuve cuerpo de niña, era muy flaquita, sufría de bullying. Pero yo sabía que tenía algo que nadie más y era ese supuesto don. De ver las cosas, tener sueños premonitorios y aprendí a leer las cartas, ya que mi abuela materna, Camelia, me enseñó. Un día le robé unas cartas a mi papá, el cual era un aficionado a la baraja. Me fui con las chicas más populares y empecé a leerles las cartas, y todo lo que les decía era verdad, y así la empezaron a buscar. Empecé a ser popular en la secundaria y ya tenía más amistades, pero no sabía en lo que me estaba metiendo, ya que abrí una puerta y no sabía lo que el destino le deparaba. Con el tiempo supe que había abierto una puerta sobrenatural, la cual se me olvidó cerrar o no sabía cómo hacerlo o protegerme. Nunca curé la baraja y se me hizo fácil hacer todo lo que estaba haciendo. Yo solo quería ser popular y lo había logrado. Me di cuenta con el paso de los días me la pasaba angustiada por las cosas que soñaba, sueños que no me dejaban en paz, y poco a poco me fui dando cuenta que lo que soñaba eran cosas que iban a pasar con el paso de los días, ya sea alguna catástrofe, alguna muerte, un nacimiento, hasta si iba a llorar, y mi propio cuerpo se empezó a adaptar a lo que iba a suceder con el paso de los días, los cuales no eran muy lejanos. A más tardar 3 días sucedía lo que empezaba a soñar. Al principio no le tomé importancia, pero empecé a buscar en libros, en bibliotecas, consulté con personas que sabían de brujería y me dijeron que era especial, que tenía una energía muy fuerte y que lo que soñaba era porque sí iba a pasar en realidad. Aparte de que los espíritus me seguían, se me aparecían. Era lo que le llaman en la brujería un faro, una luz que sabían los espíritus que los podía ver y se me presentaban para que les pusiera su veladora y agua para seguir su camino. A la edad de 12 años, una amiga de mi abuela materna me enseñó la oración de las ánimas benditas del purgatorio y me dijo que si le rezaba me protegería de todo mal, y así lo empecé a hacer, pero tenía que ponerle su vela y agua a cambio de protección y las ánimas siempre me cuidaban. Así pasé toda mi adolescencia, sabía lo que iba a pasar y muchas veces no me dejaban en paz emocionalmente, pues solamente estaban esperando que sucedieran las cosas. Poco a poco fui descifrando lo que iba a ocurrir con exactitud. Para mí era una angustia muy fuerte, pero a la vez emocionante. Me empecé a sentir más especial de lo que ya me sentía. Me puse a investigar, a aprender magia blanca y comencé a hacer rituales. Primeramente empecé con lo más sencillo, como lo son endulzamientos, congelamientos, lo más típico, la magia de los cigarros, con la miel, con listones rojos, oraciones a Santa Elena, Santa Marta, etc. Todos eran trabajos para mí, porque nunca tuve suerte con los hombres y empecé a hacerles endulzamientos para tenerlos a mis pies y poder tener novios. Me fui obsesionando con ello y poco a poco me adentré viendo de lo que era capaz de hacer. Todo se me cumplía.
En ese punto me sentía muy segura cuando hacía los rituales y segura. Solo esperaba que causara efecto en máxima una semana, ya que los conjuros, rituales, hechizos duraban 9 días. Así todo se me iba cumpliendo, así que empecé a adentrarme más y más hasta que empecé a hacer rituales más fuerte poco a poco. Ya cuando estaba más grande me tenía que ir de la ciudad por parte de mi trabajo. Ya trabajaba en un hospital. Me casé muy joven, pero me divorcié pasados 6 años y procreé un solo hijo. Tiempo después ya tenía otra relación con una persona menor, aunque era muy inseguro y cada vez que nos peleábamos me dejaba sola con los gastos y me empezó a ir mal económicamente. Para colmo, un día se descompone mi celular y me fui al centro a intentar arreglarlo. Mientras esperaba que lo repararan, estaba sentada en una banqueta de la calle. En eso se me acercó una señora que ya había visto antes en un trabajo. Empezamos a tener plática y noté que la mujer traía cadenas de oro con dijes de la Santa Muerte. También pulseras de oro en exageración. Lo más increíble era que solo trabajaba como afanadora. No entendía cómo le hacía, así que entre la plática le conté todo lo mal que me había ido y cómo me estaba yendo y los problemas con mi pareja. Así que esta señora me habló de la Santa Muerte y me dijo que ella era fiel creyente, invitándome a que le rezara, le pidiera a ella y que mi vida iba a cambiar. Tenía miedo. La señora me dijo que si quería que me fuera bien podía rezarle, y casualmente su hermano estaba de visita en su casa. Él era un chamán, me invitó a su casa para que me dijeran cómo debía rezarle y si me animaba me dio la dirección de su casa. Le di las gracias y tomé el papel donde anoté la dirección. Le dije que lo iba a pensar. Así pasó toda la tarde y noche. Al día siguiente se decidió por fin a ir a casa de la señora y su hermano el chamán. Al entrar vio cómo tenía lleno de figuras de la Santa Muerte, varios colores, tamaños, inciensos, velas, fotos, lociones, aceites, polvos, etc. Ya en la plática me explicaron cómo se trabajaba con ella, cómo la debía de tratar, lo que debía llevar sus ofrendas, lo cual no debía faltar el vino, el puro, las flores y la comida. Siempre que le pidiera a la santa, ella me lo cumpliría, pero le debía de atender y cumplirle lo prometido. Tenía que tener sus veladoras. Había veladoras de muchos tipos, ya sean verdes, rojas, amarillas, doradas, de las 7 potencias, de Chile, blancas, etc. Todas tenían su significado y eran para diferentes cosas, las cuales me explicaron para qué servía cada una de ellas y cómo se le debía de rezar. Así que la señora y el chamán me explicaron todo y me regalaron una figura de la Santa Muerte blanca. Me dijeron que empezara con lo más leve. Me dijeron que ella tenía un don y era capaz de hacer muchas cosas, solamente tenía que aprender a hacerlas. Pero al saber que tenía la facultad para hacer más cosas, porque ya había hecho la magia blanca, no respeté lo que me dijeron y me fui a lo más grande, a realizar trabajos más difíciles con energía mala. Tomé a la Santa Muerte blanca y al llegar a mi cuarto le hice un pequeño altar. Le empecé a pedir cosas y a rezarle. En días me empezó a ir bien económicamente y mi pareja regresó arrepentido días después. Después de 2 años con esas prácticas, fue un 24 de diciembre que llegó un sacerdote al hospital donde trabajaba buscando a un señor al cual le iba a dar la bendición, pues ya estaba en fase terminal. Pero en el hospital no se encontraba nadie con ese nombre, ni siquiera había pacientes hombres. Entonces, antes de irme le pedí hablar con el sacerdote. Le conté todo sobre la Santa Muerte y me dijo que eso no estaba bien, aconsejándome deshacerme de ella y le pidiera perdón a Dios. Así lo hice, la enterré en un lote baldío y pedí perdón a Dios, sintiéndome más tranquila. Pasaron 3 años, comenzando con problemas económicos nuevamente, y una amiga me llevó con unos brujos a que me leyeran las cartas y me presentaron de vuelta a la Santa Muerte. No tuve más opción que seguir creyendo en ella. Pero como llegué a vivir con mi madre, no podía tener a la Santa Muerte en su casa. Entonces me dijeron que podía poner una rosa blanca, la cual la representaba. Pero mi mamá se dio cuenta y me fui a vivir sola, pues nuevamente se había ido mi pareja. Ya en su casa puse un altar más grande y le tenía de todo a la Santa Muerte. Me empezó a ir muy bien, saqué coche nuevo y me iba muy bien económicamente. Pero tenía un problema, casi no dormía, pues siempre se me subía el muerto, ya que además empecé a rezarle y a pedirle al justo juez negro, el diablo. Ella no sabía a quién le pedía, pensaba que le pedía a un santo o a la Santa Muerte, pero en realidad se estaba metiendo ya con el diablo. Siempre que quería dormir no podía.
pues siempre se me subía el muerto y sentía que me tocaban sexualmente. Así que recordé que cuando tenía 18 años, una noche estaba sola en bata acostada en un sillón de la casa de mi mamá. Estaba todo oscuro, solo la televisión estaba prendida, y de pronto un ente se presentó. No lo veía, solo lo pude sentir. Sentí el abuso, el gozo, y disfruté de todo ello lo más que pude. Me retorcía de placer. Sentí que me agarraban por todos lados, de los senos, debajo de mi panties. Estaba muy excitada de la nada. Algo me hacía que ella sintiera de todo eso. Solo pensaba en sexo y más sexo hasta que por fin llegué al orgasmo. Caí en el sofá y como si algo se desprendiera de mí y desapareció el ente, pero quedé con esa sensación de contracciones dentro. Ese recuerdo me trajo al momento actual en donde intuía que me volvería a ocurrir lo mismo. Una noche sería abusada y lo disfrutaría, pero cuando mantenía la cordura sabía en entero que eso estaba mal, que algo me iba a consumir desde el interior, ya que para ese momento estaba metida en las cuestiones esotéricas, pero pensaba que todo era parte de los rituales que hacía. Me metí a grupos de la Santa Muerte con sus fieles creyentes y empecé a aprender más. A veces cuando me iba a dormir tenía mi Santa Muerte al lado y afuera de la puerta de mi cuarto veía sombras negras que la rodeaban, pero no podían entrar. Yo confiada en mi santa, me dormía tranquilamente. Así pasó el tiempo y me fui metiendo más y más hasta que ya no eran endulzamientos lo que hacía, ahora ya eran congelamientos, aplastamientos, trabajos a distancia con veladoras de penes, vaginas o simplemente con los nombres de las personas. Yo lograba con una semana lo que quería. Hacía mis trabajos de 9 días con esas veladoras. Cuando alguien me hacía algo o me herían, le hacía trabajos para que estuvieran mansos conmigo por medio de la Santa Muerte. Luego me enseñaron cómo matar a una persona con un sapo y leche, pero debía tener mucho cuidado, pues si el sapo moría antes, entonces me podía morir. Conseguía fuertes cantidades de dinero con rituales y de la nada el dinero aparecía, ya sea por premios o préstamos que me llegaban de cualquier lado. Hubo un momento en que ya estaba muy metida en la brujería negra y en el justo juez negro. En los grupos en los que estaba metida conocí a un brujo mayor de la ciudad de Guadalajara y él me enseñó a hacer trabajos a distancia con su energía más fuerte. Solo con fotos o nombres hacía los trabajos para él y conseguía hacerlos con éxito. Para esto tenía que tener un espíritu para que me hiciera los trabajos y me dijo el brujo que fuera al cementerio, buscara la tumba más fea o desolada y que me llevara el espíritu y tierra de su tumba haciendo la invocación. Cuando por fin encontré la tumba perfecta, era una señora a la cual se veía que en años no la visitaban, pero aunado a las efímeras glorias de la brujería, llegaron pestes, ya que en mi casa había muchas moscas que lo atribuía al calor o a lo dulce, la comida, cualquier cosa, o hasta porque no limpiaba bien mi casa y empecé a pagar a una chica a que fuera a limpiar la casa, pero aún así regresaban las moscas. Pero un día se me vino un presentimiento y era que el brujo era un demonio. Para esto el brujo quería que estuviera sexualmente con un demonio y un día hablando por teléfono le dije, tú no eres una persona, lo siento. Él se rió y me dijo, cierra los ojos y visualízame. Así lo hice y vi un demonio. Ese demonio que estaba abierto de patas comiendo gente por la boca y en el área genital con cuernos y haciendo una señal con su mano derecha. Le dije, ya te vi, y le empecé a describir cómo era el demonio. Cuando de pronto él me mandó una imagen a mi celular y era el mismo demonio que había visto. Y el brujo me dijo, este soy yo. Y con él trabajamos. Entonces le dije, yo trabajo con la Santa Muerte, no con demonios. Y él dijo, la Santa Muerte es un demonio. Me amenazó y me dijo que si me quería ir, que lo hiciera, pero que me tuviera las consecuencias. Temí por mi hijo y por mi familia. Después me dieron la oportunidad de irme un año a la capital a estudiar por parte de mi trabajo y regresé con los brujos, con los primeros que me fui y les conté todo lo que había pasado con el brujo de Guadalajara y estos me protegieron para que no me hicieran ningún mal por parte de él y de los de la capital, ya que ahí hay muchas brujas, chamanes, santeros y satanistas. Comencé a vivir en la escuela, en unos departamentos que tenían para los estudiantes, pero eran compartidos. Vivía con 3 chicas más, pero empecé a tener problemas con ellas y les hablaba a mis amigos brujos y estos les mandaban espíritus para que las molestaran. En el cuarto por las noches no las dejaban dormir, se abrían y se azotaban las puertas y las chicas ya me empezaban a tener miedo. Yo solo me reía de ellas.
Un día fuimos con una bruja porque 2 chicas querían que le dijeran qué pasaba porque tenían otros problemas. Esta señora sabía la vida de las personas tan solo con tocarles el pulso. Así pasó la primera y le dio instrucciones. Pasó la segunda y lo mismo. Antes de pasar la tercera me dijeron que pasara. Yo no quería, pues ya estaba protegida y tenía mis brujos. Pero a insistencia pasé. La señora empezó a buscarme el pulso y no me lo encontraba. Tomó la otra mano y tampoco y me dijo, no tienes pulso, estás muerta. Yo tan solo me reía diciéndole, no estoy muerta. La señora no pudo leerme nada pues estaba protegida. Pasaron unas semanas y tenían que regresar las otras chicas con la señora, pero ésta se negaba. Ya cuando fueron, le dijo a una de sus compañeras que yo solo me había ido a burlar de ella y por tocarla se enfermó y estuvo en cama una semana. Un día caminando con mis amigas, una señora ya anciana se paró frente de mí y se persigna, yéndose rápidamente asustada. Todas se quedaron sorprendidas y más me temieron. Pasó el año y regresé a la provincia, a mi ciudad. Un día que salí de trabajar me quedé en casa de mi madre a dormir, pues mi casa estaba retirada y me acosté con mi hijo, cuando de pronto se me apareció un ente en mi sueño y quería que tocara sexualmente a mi hijo dentro del sueño. Yo desprendí mi alma y agarró al demonio del cuello y lo restregó en el piso, haciéndole la señal de la cruz en la frente, y el demonio empezó a arder, salió humo, se quemaba y se esfumó. A mí me habían prohibido ayudar a otras personas, pero no lo tomé en cuenta y empecé a ayudarlas con trabajos de brujería. Ahí fue cuando me empezó a ir mal nuevamente, aparte de que ya había descuidado el altar de mi santa muerte. Yo quería dejar todo eso de la brujería. Terminé peleada con los brujos que me ayudaban y me amenazaron de que me atuviera a las consecuencias que me iban a dar donde más le dolía y que ni Dios me iba a poder ayudar. Tenía mucho miedo, estaba sola, nadie más me quería ayudar. Me decían que no podía con lo que traía, que era fuerte y no podían ayudarme. Por muchos brujos que visitó, ninguno lo ayudó o la ayudó. Un día no pude más y una compañera llamada Laura, que era cristiana, la había angustiada. Al salir del trabajo le platiqué todo lo que había pasado conmigo. Mi compañera me dijo que si quería recibir el Espíritu Santo y sin dudarlo le dije que sí. Por lo tanto me hizo una oración para recibir el Espíritu Santo, pero esto no fue posible, ya que estaba demasiado cerrada para recibirlo. Un día harta de todo tomé pastillas para suicidarme. No logré nada, pues las pastillas eran tranquilizantes y solo dormía. Fue cuando de nuevo mi conocida Laura se me acercó y me dijo que su suegro podía liberarme, que a él a eso se dedicaba y estaba de visita, que lo aprovechara. Aunque no estaba convencida, lo acepté. Los cristianos me vinieron desesperada, así que un señor grande de edad llegó a mi casa junto con mi compañera Laura y el esposo de ella. Primeramente platicaron de todo lo que me sucedía y les conté mi historia. El pastor me habló de la Biblia, los versículos, los salmos, etc. Después de casi una hora contando mi historia, les dije que empezarían con el ritual de liberación, un tipo exorcismo en mi casa. Me sentaron en una silla, me sujetaron de las manos solamente y empezó todo. Fue una lucha entre el pastor y el diablo. El pastor terminó cansado. Yo vomitaba negro y por más que me esforzaba, el pastor simplemente se cansaba muy fácil, cosa que nunca le había pasado. Hasta que él no podía más y el pastor se agachó cansado y se escuchó cómo Satanás se carcajeaba de él y dijo que yo era suya. Con miedo me trepé en mi amiga Laura, pues jamás había escuchado al diablo y menos cómo se burlaba de otros. El pastor me dijo que necesitaba otro ritual de liberación, que ya estaba muy cansado, pero con el paso de los días jamás regresó el pastor. En este punto estaba cansada de toda la infestación de moscas en mi casa y de todo lo que pasaba. Con la ayuda de mi marido y una amiga decidí, en mi desesperación, realizar un tipo de exorcismo con rezos de salmos, y en el centro de la sala de mi casa hice una cruz con alcohol, así que la prendí y se empezó a elevar el fuego hasta que se formó un remolino. Yo seguía con las oraciones, con la Biblia en mi mano, pero el fuego se aventaba hacia mí y hacia las otras 2 personas. De pronto exigía en nombre de Jesucristo que se largaran de mi casa quien fuera, y empezó a quebrarse el piso como si un gusano se arrastrara por debajo de mi piso, rompiéndolo, pasando por mí. Pasó por el comedor, alzándole el piso e iba al cuarto de atrás, pero se detuvo en la mera puerta, pues en ese cuarto ya tenía a mis santos, la Virgen, a Jesucristo.
Fue algo terrible. Decidí que era mejor buscar ayuda por otro lado. Ya no podía más. Me quería morir. Pasó el tiempo y me confesé con un sacerdote, pero no me dejaron en paz y siempre que dejaba la muerte, de algún modo se me aparecía. La veía como si fuera una tentación para volver con ella. Fui al cementerio y devolví la tierra a la tumba de la señora donde la había agarrado e hice oraciones para que me perdonara. Pero las cosas no acaban. En mi casa pasaban muchas cosas raras. Por supuesto estaba acostumbrada, pero llegó un momento de desesperación en que quise suicidarme por segunda vez. Era una angustia terrible lo que pasaba. Ya en mi desesperación de que nada me ayudaba ni podía hacer nada, entré en pánico. Así que esa noche no podía más y salí corriendo en mi auto a toda velocidad bajo la lluvia, en la noche oscura. Solo tenía en mente volver a intentar suicidarme hasta que no muy lejos llegué a una iglesia de madera casi cayéndose. Vi que había misa, con la misma entré y toda la misa me la pasé llorando, hasta que al final se me acercó el diácono y le conté todo. El diácono me dijo que me esperaba el día siguiente a la misa de 7 de la noche y terminando iríamos a mi casa a sacar todo lo malo que había ahí. Al día siguiente estaba puntual en misa. Cuando terminó nos fuimos a mi casa. Llegando, el sacerdote bajó todo lo necesario para sacar lo malo y limpiar la casa de los espíritus malignos. Al abrir la puerta el ambiente se sintió muy denso, pesado y fuerte. Entró el diácono detrás de mí y empezó a bendecir la casa, a echar en una bolsa negra todas las figuras de la muerte que encontró. Se llevó todo el diácono de lo que tenía en mi casa, todos los aceites, mesas, platos, inciensos, cuadros, velas, flores, etc. Se empezaron a escuchar ruidos en la casa y a mover cosas. El sacerdote me dijo que estuviera tranquila, que me refugiara en el Salmo 91 y el Salmo 23 de la Biblia, recordándome que hacía un tiempo en el hospital una persona en fase terminal se me acercó y me preguntó que si creía en Dios y le dije que sí. El Señor ya muy enfermo me dijo que dejara todo lo que hacía y que rezara el Salmo 23. Yo no lo entendí o no quise entenderlo. En la plática que tenía el diácono conmigo, me dijo que tenían que hacerme un exorcismo, pues mi casa estaba llena de moscas. Por más que se limpiaban, no se iban, y era algo fuerte, con lo que él no podía. Así que aunque el diácono haya bendecido la casa, el ente sigue ahí, y por supuesto el alma de la persona que fui a robar en el panteón. El lunes temprano ya estaba en la catedral, hablé con el obispo y mandaron mi caso con la autoridad superior, siendo apto para un exorcismo. Así que mandaron a buscar a un sacerdote especialista en exorcismos desde Brasil. Llegó la fecha y llegué a la catedral. Por dentro sentía mucho miedo. Estaba sola, eran las 8 de la mañana. Llevaba en una bolsa agua, sal y aceite. Esperaba al sacerdote exorcista que llegara. Mientras esperaba en una banca me sentí incómoda. Por fin llegó el sacerdote y me pasa una salita más chica a un lado de la iglesia. El sacerdote estaba muy tranquilo. Solo me veía y yo solo le veía con mucho miedo. Primeramente él se preparó y se vistió. Sacó un rosario, la estola, el cíngulo que había traído de Brasil y se lo puso. Procedió a confesarme, bendijo y exorcizó el agua, la sal y el aceite. Me preguntó todo lo que había pasado y le conté todo. Me pidió que describiera el demonio que había visto. Lo describí tal cual y el sacerdote, ya experto en ello, me dijo que ese demonio era Belcebú, el príncipe de las moscas. Yo me quedé impactada, asombrada, asustada. Jamás pensé que tuviera eso o que llegaría hasta ese extremo. No me quedó de otra que seguir en lo que estaba, muerta de miedo, pero con un gran deseo de que todo esto ya acabara. Estaba un apostolado con el sacerdote. Procedieron a sentarme en una silla frente a la Eucaristía, con el agua, sal y el aceite. Él y el apóstol comenzaron con oraciones. Yo sentía mucho frío. Bajó la temperatura, estaba ya incómoda, no podía ver de frente la Eucaristía. El sacerdote empezó a orar en latín y hebreo, y puso su mano en mi cabeza, colocándome la estola y el rosario. Yo sentía que me estaban aplastando en el suelo. Me sentía muy incómoda y me hacía para atrás empujando la mano del sacerdote, que volvía a poner la mano. Me daban a beber agua con aceite y comer sal, empezando a vomitar poco a poco hasta que llegué al vómito negro. No paraba de vomitar, solamente negro. De pronto el demonio se manifestaba. El sacerdote se acercaba a la Eucaristía o un Cristo y lo escupía. Volteándome, no podía ver las imágenes religiosas. Me reía. Volví en mí. Lloraba. Ya estaba muy cansada, pero el sacerdote seguía. Hasta que pasaron como 3 horas y decidieron parar.
El sacerdote me hizo unas oraciones y me dijo que regresaría en un mes para el segundo exorcismo. Llegó el mes siguiente, la fecha indicada, y se procedió a lo mismo. Con las oraciones, poniéndome el rosario que sentía que me pesaba mucho, sintiendo una carga enorme. Pasaron como 2 horas de rezos y de pronto empecé a vomitar moscas que se me atoraban en la garganta, y el sacerdote tenía que hacer oraciones para que pudiera vomitarlas, porque el diablo no me dejaba y prefería matarme a dejarme con Dios. El sacerdote vio que el demonio ya empezaba a manifestarse nuevamente. Él seguía con las oraciones, ordenando al demonio dijera su nombre, pero nunca lo dijo. Más por los síntomas, ya sabían qué demonio era y eran las oraciones adecuadas para ello. El sacerdote me daba agua y se le escupía, me daba sal para vomitar y se le escupía con una mirada profunda, intensa, hacia el sacerdote, retándolo y burlándose de él. Así que él empezó con el agua bendita. Yo no la aguantaba, me quemaba mientras el apóstol seguía orando. El sacerdote seguía en la lucha de mi alma con el demonio. Al exorcista le costó mucho trabajo sacarle el demonio, así que siguió con las oraciones. Ya estaba en mí, pero muy cansada, agitada, agotada, desganada. De pronto se iluminó la sala y vi a Dios y al diablo peleándose por mí. Hasta que por fin fui libre. El sacerdote me dio una hostia que estuvo en la Eucaristía en los 2 exorcismos para que comulgara. Me hinqué y lloré pidiéndole perdón a Dios y dándole gracias al sacerdote. Prometí a Dios rechazar muchas cosas, entre ellas las hadas, lo gótico, lo oscuro, las veladoras de colores, las figuras del mal, los dragones y cualquier tipo de oración que no sea de Dios, y sobre todo el lado oscuro donde me había metido. Al igual prometí dar testimonio de lo que me había pasado y no volver jamás a donde había estado, por más que me ganara la curiosidad. Perdí todo lo que había ganado a través de la brujería. La Santa Muerte se me aparecía cada rato y la corría. Me movían las cosas. Al dormir despertaba y la muerte estaba a un lado de mí con su guadaña. Yo la corría. Así pasó casi un año tratando de que cayera de nuevo en las manos del mal. Pero no regresé y poco a poco me fueron dejando en paz, hasta que empecé a llevar una vida normal. Ya tenía mi Biblia, sus santos, a Cristo, el Espíritu Santo en mi corazón y una tranquilidad que jamás había tenido. No me fue bien, lo sufrí pues perdí todo. Me enfermé de por vida, perdí mi trabajo y muchas cosas. Tuve un accidente automovilístico con mi marido y salimos ilesos, pero el coche fue pérdida total. Eso ya no importaba, porque por lo menos ya estaba fuera de todo eso y ya estaba tranquila. Seguí con los sueños premonitorios y el exorcista me explicó que Dios daba dones a las personas y que lo que tenía había nacido con él y que no era nada malo, que estuviera tranquila. Espero que mi testimonio sirva para aquellas personas que piensan meterse en este tipo de cosas. Les recomiendo que no lo hagan o que lo piensen 1000 veces antes de hacerlo. Esta fue mi historia. Hasta la fecha sigo sabiendo la vida de las personas sin conocerlas y me asombran o me impactan y terminan alejándose de mí. A mí no me gusta decirles qué pasa en sus vidas, pero si me preguntan solo una vez lo digo y nada más. A mi esposo le he dicho varias cosas que han sido verdad. Él es fiel testigo de todo lo que sé y he pasado. Ya estamos bien como pareja. Dejamos muchas cosas y llevamos una buena vida al lado de Dios. Ahora sufro con mi enfermedad, pero ahí llevo mi vida. Como puedo cada día. Me va matando la enfermedad, pero me siento tranquila espiritualmente y con mucha paz. Tengo mi altar con la Virgen, con Dios y mis santos, entre ellos San Miguel Arcángel. Gracias por leer mi historia y por favor jamás se metan a la brujería, así sea blanca, roja, negra. Cualquier es brujería, es mala. Si existe el mal, igual y te pueden llevar hasta la muerte. Esta fue mi historia. Yo, una mujer ambiciosa que no sabía hasta dónde iba a llegar con mi ambición. ¿Cómo ves? Un poco larga la historia. Un poco larga, sí, pero muy interesante. Increíble todas las cosas que pueden llegar a pasar, ¿verdad? Toda la gente que de repente, digo, respetamos, ¿no? Pero hay gente que se le hace más fácil meterse a ciertas cosas. Fíjate que muchos de los que han tenido ese tipo de experiencias, así como les llega todo, también así se va. Hay un dicho popular que dice lo del agua al agua, ¿no? Ajá. Regularmente lo dicen cuando es alguien que roba, ¿no? O tiene negocios ilícitos, pero en este caso, cuando la mayoría mueve energías,
también son las mismas energías que destruyen. Hace unos días platicábamos sobre las brujas, no sé si recuerdas, ¿no? Que hay unas brujas que así como hacen el mal, hacen el bien. Cuando llegó, no recuerdo quién fue el que nos platicó, que fue allá por Atoyac, que salió la bruja y le dijo, te estamos esperando, tú eres fulana de tal. Y sin conocerla ni nada, la metió. Ajá. Y es donde varios comentarios dicen que valga la redundancia, que es donde ellos hacen un tipo contrapeso para que no toda la energía mala que ellos ocasionan se les regrese y puedan alargar su existencia. Ajá, sí. Sí, yo les platiqué de también cuando mi mamá fue a ver a una persona que mi papá estaba malo y le dijo, mujer, ¿por qué tardas tanto en venir? Y mi mamá no la conocía. Dice, te estamos esperando. Sí. Me voy a salir un poco del esquema. Hay una película que se llama El fantasma Ghost, la sombra del amor. Ajá. Y donde también la medium, ajá, está el espíritu diciéndole, ¿no? Y le impide cobrar a ella porque era una adinerada. Ajá. Bueno, le interesaba el dinero. Y casualmente la persona que cura a mi mamá o que le ayuda con eso, no le cobró. Y ni ella sabe por qué. Y también la persona que nos platicó de que fue a curarse hasta Atoyac, o casualmente fue a dar a Atoyac, cuando llega a la casa de la bruja le dice, ¿sabes qué? Te estamos esperando, tú eres fulana de tal. Fue de que soñaba de los nahuales, ¿no? Ajá. Sí. No me acuerdo quién la platicó. Sí, lo platicaba hace como 2 semanas. Y le dijo, te estamos esperando, tú eres fulana de tal, esto y esto, tú tienes esto y estos problemas. Ajá. Y has llegado al lugar indicado, te vamos a ayudar. Sí, me acuerdo. Sí. Bueno, me acuerdo de la historia, te digo, no recuerdo quién nos las platicó. Ajá. Yo también en este momento no recuerdo. Pero es donde aquellos que llegan a hacer algún pacto son los que de esa manera pueden alargar su existencia.